El empresario estadounidense da una advertencia deprimente. Elon Musk dice que la Tercera Guerra Mundial puede comenzar pronto y que Biden y Putin serán los culpables. ¿Estallará la Tercera Guerra Mundial en 2023? La Tercera Guerra Mundial pone en peligro la escena mundial. ¿Cómo advirtió a la humanidad la máscara del elefante? La humanidad vio la guerra como una fuerza impulsora en un periodo de alto nivel tecnológico. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, los países más grandes del mundo comenzaron a utilizar activamente aviones a reacción. Mientras tanto, durante la Guerra Fría, el primer vuelo espacial humano y el primer aterrizaje de un hombre en la Luna tuvieron éxito. Se dio un gran salto. Sin embargo, el innovador líder de hoy, Elon Musk, ve los conflictos en la arena geopolítica no como un incentivo para el progreso, sino como una amenaza para el mundo en general. Después de todo, siempre existe la posibilidad de que el enemigo lance un misil nuclear. El empresario dice que la gente ni siquiera se da cuenta de lo cerca que estamos de la Tercera Guerra Mundial. El fundador de SpaceX y Tesla dijo que Rusia podría destruir completamente a Estados Unidos y Europa con un ataque nuclear en 30 minutos. El empresario llamó sorprendente la cantidad de personas que no lo saben. Rusia tiene la capacidad de destruir a Estados Unidos y Europa con misiles nucleares en menos de 30 minutos y viceversa, escribió Musk en su cuenta de Twitter. Musk calificó el uso de armas nucleares como una locura y señaló que estar en esta situación también es una locura. El 7 de octubre, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que el mundo está amenazado por un Armagedón nuclear por primera vez desde la crisis del Caribe y la Guerra Fría, acusando a la Federación Rusa de una escalada nuclear. Elon Musk dice que no ve a Biden haciendo todo lo posible para evitar un resultado terrible. ¿Por qué Joe Biden no quiere lograr la paz en Ucrania? ¿Cuánto tiempo más dormirá? El multimillonario estadounidense Elon Musk ha propuesto su forma de resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania. Lo escribió en su cuenta personal de Twitter. El plan de armisticio de Musk incluye 4 componentes. En primer lugar, pidió que se volvieran a celebrar referendos bajo la supervisión de la ONU en los territorios que recientemente se unieron a Rusia. En el caso de que el pueblo tome la decisión correspondiente, Rusia debe retirarse de estas regiones, agregó. Musk también propuso reconocer Crimea como territorio ruso, como lo fue desde 1783 hasta el error de Khrushchev, que transfirió la península a la jurisdicción de la RSS de Ucrania en 1954. En el marco de futuros acuerdos, Ucrania debe garantizar el suministro de agua a la península de Crimea y consolidar un estado neutral no alineado, dijo el jefe de Tesla y SpaceX. En los comentarios a su publicación, Musk también sugirió cómo terminará la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Es muy probable que eventualmente esto termine, la única pregunta es cuántas personas morirán antes de eso. Otro resultado, posible, aunque improbable, del conflicto podría ser una guerra nuclear, agregó el empresario estadounidense. Después de este anuncio, las acciones del fabricante de automóviles estadounidense Tesla se desplomaron casi un 8%. Pero por alguna razón nadie quiere escuchar a la máscara. Esto aumenta muchos de los riesgos asociados con la estanflación y los efectos muy adversos para muchos países. La economía global es demasiado compleja e interconectada para que un país tan grande como Rusia pueda evitarlo. Se espera que el crecimiento de la economía mundial disminuya del 5,7% en 2021 al 2,9% en 2022, muy por debajo del pronóstico del 4,1% realizado en enero. En 2023-24, el conflicto en Ucrania apoyará la actividad, la inversión y el comercio a corto plazo, junto con el debilitamiento de la creciente demanda y el ajuste de la política fiscal y monetaria. Este nivel de volatilidad es de esperar. Sin embargo, según Elon Musk, las armas nucleares no son el principal enemigo. En su opinión, el mayor peligro para la humanidad no es otro que la inteligencia artificial. En 2023 se habla mucho de la Tercera Guerra Mundial. Esto se puede ver en los titulares y videos en YouTube. Muchos expertos predijeron o declararon explícitamente que la Tercera Guerra Mundial era inminente. En la actualidad, no hay paz en el mundo debido a una serie de eventos mundiales. Hay COVID-19, que sacude la economía, y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que afecta a muchos países. En el conflicto actual, las terribles palabras «guerra nuclear» se escuchan una y otra vez. Por lo tanto, la gente teme las acciones de Putin. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que las sanciones son una alternativa a la guerra nuclear. El presidente de Estados Unidos dijo, podemos comenzar la Tercera Guerra Mundial, iniciar una guerra física con Rusia o, como segunda opción, hacer que el país pague el precio por sus acciones en violación del derecho internacional. Por supuesto, algunas personas no están de acuerdo con esto, ya que puede tocarlos directamente. Mientras tanto,
El presidente ruso ha declarado explícitamente que tomará las medidas más drásticas si la seguridad de su país se ve amenazada. El presidente ruso dijo: ordené al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pusieran en alerta especial a las fuerzas de disuasión militar rusas, porque los altos funcionarios de los países clave de la OTAN hicieron declaraciones agresivas contra nuestro país. Después de esta declaración, muchos jefes de Estado y de gobierno expresaron su descontento y condenaron la declaración del presidente ruso. La sincera declaración del líder ruso causó resonancia en todo el mundo. El último informe del Banco Mundial, Perspectivas de la Economía Mundial, dijo que además del daño causado por el COVID-19, que afectó a la economía mundial, el conflicto ruso-ucraniano podría exacerbar la desaceleración de la economía mundial y conducir a un periodo de crecimiento débil y aumento de la inflación. Como resultado de los daños causados por la pandemia y los conflictos armados, se prevé que el ingreso per cápita de los países en desarrollo disminuya este año en casi un 5% en comparación con el periodo anterior. Volvamos a Elon Musk. Es una figura popular. Millones de personas lo siguen y escuchan sus palabras. Por ejemplo, un usuario de Twitter afirmó que Elon Musk publicó un mensaje codificado en su cuenta de la red social que señala el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Elon Musk ha advertido durante mucho tiempo sobre los peligros de la inteligencia artificial, el peligro de que la inteligencia artificial prevalezca sobre los humanos. De acuerdo con una definición, estos son sistemas creados artificialmente y similares que pueden resolver problemas creativos y son capaces de autodesarrollo, autocreación y automejora. Básicamente, el concepto mismo de inteligencia artificial es más un concepto filosófico. La IA fue inventada. Y no veremos los titulares de moda, ahí inventado. Pero la humanidad se moverá lenta pero seguramente hacia la IA. Musk cree que la IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares. Creo que la mayor amenaza que enfrentaremos como civilización tarde o temprano es la inteligencia artificial. Fuente: la primera vez que Musk habló de la IA como una amenaza fue en 2014. Dijo que el mayor peligro es que la tecnología sea propiedad de grandes corporaciones. Y en 2020, nuevamente expresó su preocupación por el crecimiento de DeepMind, propiedad de Google. Según Musk, en los próximos 5 años, la IA superará a los humanos y las consecuencias podrían ser terribles. Incluso la naturaleza de la inteligencia artificial que han creado es tal que puede destruir a toda la raza humana en cualquier juego. Literalmente, esta es la trama de los juegos de guerra. La IA es hoy una dirección prometedora y un objetivo para muchas empresas. La inteligencia artificial es un campo científico que estudia el comportamiento de los componentes de hardware y software, especialmente su comportamiento intelectual. Es una máquina que aprende y se vuelve más inteligente por sí misma en lugar de recibir información del usuario. Los escenarios apocalípticos sobre la destrucción de la humanidad por la inteligencia artificial no son infrecuentes. Sin embargo, la predicción de Elon Musk, fundador y jefe de SpaceX y Tesla, parece plausible. Musk reconoce que el desarrollo de la inteligencia artificial, IA, es lo más aterrador. Estoy involucrado en desarrollos avanzados de IA y nunca me cansaré de advertir a la gente sobre eso, dijo el empresario. Sin embargo, hasta que la gente vea robots asesinos vagando por las calles, no entenderán cómo responder a la amenaza, les parece efímera. Musk cree que la destrucción accidental de la civilización por la inteligencia artificial es un escenario bastante probable y que el papel del Estado en su prevención es crítico. Todo esto tiene implicaciones para el enfoque del conflicto mundial global, que en el futuro se llamará la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, pocos expertos militares dudan de que solo los países con armas nucleares entrarán en la guerra, y no es difícil imaginar cuánto daño se hará. ¿La guerra adquiriría un carácter diferente y la gente no lucharía entre sí, sino con otra persona? ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué Putin y Biden no van a la mirra? Elon Musk dice que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar por su culpa. El multimillonario cree que el mundo debe centrarse en la creación, el desarrollo de la tecnología y la prevención de los problemas ambientales. Elon Musk dice que es muy sorprendente para él ver cómo ocurren los conflictos geopolíticos en nuestro tiempo. Cuéntanos tu opinión en los comentarios.